La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos hermanos que nos escuchan. Pues siempre con el enorme privilegio en nuestro corazón de que el Señor nos permita compartir su bendita palabra a través de este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores. Y pues con la ayuda del Señor vamos a abordar un tema que por ponerle un título diríamos la oración de Jabes, escudriñando la palabra, algo que normalmente no hacemos cuando empezamos a estudiar la Biblia, es estudiar las genealogías. ¿Y por qué? Porque empezamos a ver y es muy probable que venga a nuestra mente una idea de qué nos pueden servir, ¿verdad? Estudiar las genealogías en la Biblia y luego buscamos algo que nos edifique, ¿verdad? O que a nuestro parecer tenga una mayor relevancia para nuestra vida. Sin embargo, ya estudiando más la palabra, pues ponemos un poco más de atención en esta situación. Y es precisamente en Primera de Crónicas, en el capítulo 4, viendo la descendencia de Judá, que vamos a darle lectura al versículo 1, primeramente. Los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmí, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Amuai y Lahat. Estas son las familias de los soratitas. Después vamos a saltar hasta el versículo 8 para ir a la parte que nos interesa para el tema. Dice: Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Argel, hijo de Arum. Y el versículo 9 dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. Es importante notar esto, que en el versículo 9 dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Esto nos habla que de alguna manera sobresalía respecto a sus hermanos. Esto vamos a verlo un poco más adelante, qué es lo que pasó cuando él hizo esta oración, y es precisamente en el versículo 10 donde señala: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Es bien importante ver la relevancia que tuvo esta oración. Nosotros podemos ver que es una oración realmente pequeña o corta, ¿verdad? Sin embargo, contundente y de mucho poder, como lo vamos a ir viendo. Dice entonces que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Por qué resalto esto, amigo hermano que me escuchas? Porque nosotros podemos ver que la oración realmente era una oración, aunque corta, era muy contundente en lo que estaba estableciendo o pidiendo o suplicando al Señor. Entonces, ¿qué relación tendría Jabes o qué comunión con Dios tendría que dice el versículo 10 en la parte final? Dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Es importante ver y analizar que Jabes era verdaderamente sobresaliente con respecto a sus hermanos y con respecto a toda la gente que estaba en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar poco a poco esta oración. Dice al principio: te ruego.
Vemos que aquí Javes suplica, clama, clama a Dios en un reconocimiento de su señorío, en una situación de respeto. Dice, te ruego, te suplico, te clamo, ¿no? Javes estaba en una situación verdaderamente relevante respecto a su comunión con Dios. Y eso le permitía tener este acercamiento. Más adelante dice, que me des tu bendición. Habíamos estudiado ya en un programa anterior que bendición o ser bendito es bienaventurado, dichoso en extremo, aquel que es de alguna manera especial. Decíamos que al único que se llamaba bendito era Dios, ¿verdad? En la cultura hebrea. Entonces, ¿qué tan importante es lo que le está pidiendo? Le está pidiendo Javes que le dé su bendición. A veces esta palabra se vuelve tan común cuando la decimos que no vemos lo importante que es, ¿verdad? Yo recuerdo ahorita en un pasaje de la palabra qué tan importante era la bendición que impartían los patriarcas al primogénito. Entonces, esto lo estamos viendo y aquí Javes le pide, ¿verdad?, que me des tu bendición. Y más adelante dice que ensanches mi territorio. Aquí hay una parte muy importante que estaba yo analizando. Se refiere a dos situaciones interesantes. Cuando se refiere al ensanchamiento de los límites de la buena tierra, y lo que menciona en la oración de Javes, representa el ensanchamiento de los límites entre los cuales ganamos y disfrutamos a Cristo. Nosotros podemos ver dos aspectos. Se estaba refiriendo a la buena tierra, se estaba refiriendo a la tierra prometida. Porque viendo en Jueces, precisamente, en Jueces menciona ya la tierra que le fue dada a Javes, cuando nombra la tierra de Javes Galad. Entonces ya Galad era una tierra que formaba parte de la tierra prometida. Cuando le fue entregada a Javes ya en Jueces, ya lo nombra de esa manera. Pero la parte que me llama a mí la atención de manera más sobresaliente es que se refiera de alguna manera y en un ámbito espiritual a la comunión que pide tener con el Señor de una manera más sobresaliente. Y si nosotros vemos la palabra ya en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que verdaderamente era la comunión con el Señor. El domingo el pastor Alejandro Corso platicaba sobre la importancia de ver, ¿verdad?, que Cristo es Dios. Y nosotros vemos que siempre ha existido. Aun cuando se refería en el Antiguo Testamento en Crónicas, sabemos que estaba refiriendo también a Cristo, a nuestro Jesucristo. Entonces, qué importante es ver que esta petición representaba el ensanchamiento de los límites dentro de los cuales pedía disfrutar la relación con Dios, disfrutar a Cristo. Ahora, si lo buscamos en el Nuevo Testamento, podemos ver en Filipenses capítulo 3, versículo 8, nos dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que yo lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
nosotros podemos ver que esta oración de alguna manera encierra esa solicitud, esa petición que hace precisamente Jabes de relacionarse de una manera mejor con el Señor. Ahora, pudiéramos pensar qué tan importante era esto. Era importante y es importante para nuestra vida que nosotros busquemos de una manera correcta, tener cuidado cuando nosotros oramos. ¿Qué estamos orando y qué estamos pidiendo? Lo primero que tenemos que hacer es entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Más adelante vamos a ver un detalle que tiene que ver con esto y que espero que nos quede más claro. Pero aquí lo que quiero hacer notar que de alguna manera la relación que encontramos ahorita en Primera de Crónicas con Filipenses es que en Filipenses, que es la porción que acabamos de leer, nos señala la importancia, lo que Él quiere. Dice, y prosigue la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El anhelo que debemos de tener en nuestro corazón es conocer del Señor, conocerlo a Él. Podemos creer y podemos aceptar al Señor en nuestra vida, pero si no le conocemos estamos limitados para conocer su voluntad. Y si estamos limitados para conocer su voluntad, entonces nuestras oraciones, nuestras peticiones pueden ser de manera equivocada. Es importante que nosotros verdaderamente busquemos conocer realmente al Señor. Muchas veces creemos conocerle, pero ese es verdaderamente nuestro problema, que no le conocemos ampliamente y por eso a veces cuando oramos lo hacemos de manera equivocada. La oración de Jabes era una manera contundente. Dice que me des tu bendición y ensanches mi territorio. Sí, si bien es cierto, se refería a la tierra prometida, a la porción de la tierra prometida, también se refería a ensanchar su territorio de manera personal, a tener una comunión verdadera con Dios. Y nosotros es lo que debemos de buscar, amigo hermano que me escuchas, en esos tiempos difíciles y que pues no son los únicos, ¿verdad? Porque han venido tiempos difíciles y van a seguir viniendo mientras estemos en esta tierra. Entonces por ello necesitamos el auxilio verdadero de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo vamos a estar recurriendo a Él si no lo hacemos de una manera correcta? Tenemos que aprender a conocerle. Vamos a darle lectura nuevamente para ir analizando esta parte porque se me hace muy importante que analicemos Filipenses en el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa parte es muy importante. ¿Qué tanto has estado dispuesto a dejar las cosas que de alguna manera te mantienen en un apego a las cosas terrenales? ¿Qué tanto has renunciado, verdad? ¿A qué has renunciado? Y yo, ¿qué tanto he renunciado a las cosas de la tierra? Entre más renunciamos a las cosas de la tierra, más cerca vamos a estar de Dios. Pero muchas veces nos afanamos y nos olvidamos de la palabra cuando dice que busquemos su reino y su justicia y que lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué hacemos? Buscar las añadiduras. Cuando lo que debemos de hacer es esto, lo que dice la palabra. Dice, por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué dice? Que quiere conocerlo a Él. Mira, amigo hermano que me escuchas, qué tan importante es que conozcamos a nuestro Señor. Muchas veces solamente nos puede pasar lo que a Job, ¿verdad? Job no tenía una verdadera comunión. Era un hombre conforme al corazón de Dios, era cierto. Pero hasta que tuvo una experiencia verdadera con Él, es cuando ya se atreve a decir la misma palabra. Antes, de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué? Mis ojos te ven. Hasta que tuvo una relación verdadera con Dios es cuando ya
efectivamente estaba conociendo el poder de Dios. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conozco a Dios? Eso es lo que nos limita muchas veces en esta tierra, hermano, que no conocemos a Dios. Es importante que lo conozcamos. Y mira, déjame decirte que al conocerlo, hay cosas que nos van a costar mucho trabajo. Hay cosas que incluso te van a hacer retroceder un poco, porque verdaderamente conocer a Dios te da una visión completamente diferente, pero que el beneficio que tienes es grande, porque entonces empiezas a entender las cosas de manera diferente, porque entonces vas a estar sometido a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la conoces. El problema es que no conocemos la voluntad de Dios y muchas veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Queremos que Dios se adecue a nuestros planes y no nosotros al plan de Dios. Dice más adelante, y si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, perito, arquitecto del Señor y de la iglesia. Qué importante es que nosotros entendamos esto. Y era precisamente la oración de Jabes lo que estaba solicitando. Si bien es cierto, lo estamos leyendo en Crónicas, también es cierto que lo podemos visualizar de una manera más concreta y más correcta en Filipenses, lo que acabamos de leer. Entonces dice Jabes que ensanches mi territorio. Se refiere a dos aspectos entonces. El primero, físicamente a la tierra, a la a la parte de la tierra prometida que le fue concedida. Pero también se refería a ensanchar los límites dentro de los cuales quería ganar para disfrutar a Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, hermano. Cuando nosotros no tenemos una verdadera comunión con Dios, no sabemos apreciar lo que realmente vale. Y a veces nos dejamos guiar por las cosas materiales. Y nuestras peticiones se basan en eso muchas veces, ¿verdad? Como lo vamos a ir viendo más adelante. Más adelante la oración dice, que tu mano esté conmigo. Entonces, lo que le estaba pidiendo Jabes era que el Señor estuviera cubriéndolo, que el Señor estuviera proveyendo, que el Señor lo estuviera bendiciendo. Dice que tu mano esté conmigo. Y la parte final dice, y que me libres del mal, para que no me haga daño. Líbrame del maligno, líbrame de aquellos ataques que puedo recibir. ¿Y qué tanto podemos decirle nosotros al Señor? ¿Qué tantos ataques tienes en tu vida o tengo yo? El enemigo no descansa. El enemigo de manera constante está trabajando para llevarnos a la destrucción, para llevarnos a la muerte. Y no muerte física solamente, a la muerte espiritual, hermano, amigo que me escuchas, que es lo más peligroso. Es importante que nosotros valoremos lo que el Señor nos ha dado. Y a veces nos preocupamos tanto. Comentábamos el día de ayer con algunos hermanos que el hecho de no reunirnos en la congregación, y la pregunta que hacíamos, ¿eso pone en riesgo nuestra salvación? Y lógicamente la respuesta es que no. Eso no pone en riesgo nuestra salvación. No deberíamos estarnos preocupando tanto por eso. El ser iglesia no tiene nada que ver con el edificio donde nos congregamos. Es importante congregar. La misma palabra dice no dejarse de congregar como otros tienen por costumbre. ¿Y de qué es importante? Claro que es importante porque la misma palabra nos los indica. Pero si nosotros estamos en tiempos difíciles, en tiempos que por muchas situaciones debemos evitar estarnos reuniendo,
que eso no nos cause congoja, que eso no nos cause una angustia, sino que sabemos que ahora es el momento de guardarnos, el momento de seguir trabajando en la obra, decíamos, ¿verdad? Porque hay muchas formas de seguir buscando de Dios. Pero entonces, ¿qué es importante? Valorar los planes de Dios, saber, conocerlo, reconocer su soberanía. Y en base a eso, es como la oración de Javes causó un gran impacto. Yo ya digo, ya lo habíamos estudiado en algunas otras ocasiones, seguramente tú ya lo habías escuchado o lo habías leído, amigo, hermano que me escuchas, y incluso estudiado. Pero no sé, hay momentos en que la sensibilidad respecto a una porción de la palabra es más impactante, y a mí me llamó mucho la atención y ministró mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi mente, en cuanto a que verdaderamente nosotros tenemos que buscar una verdadera comunión con Dios. Dice, dice la palabra que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Quiere decir que era un hombre que era digno ante Dios. Sabemos que la dignidad nos las da el Señor. Sabemos que nosotros no somos perfectos ni lo vamos a hacer en esta tierra. El único perfecto es nuestro Señor. Pero tenemos que cuidar que verdaderamente tengamos una vida con el mayor esfuerzo que podamos hacer para agradarle al Señor. La pregunta sería, cuando estamos en tiempos de oración, ¿qué tanto verdaderamente podemos estar dignamente ante nuestro Señor? Imagínate que le estamos pidiendo algo, no sé, pueden ser cosas materiales, pueden ser, no sé, tantas cosas que normalmente pedimos, ¿verdad? Porque somos buenísimos para pedir, a veces no tanto para dar, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿qué tanto has examinado tu vida? ¿Qué tanto he examinado mi vida? ¿Con qué tanta dignidad podemos postrarnos y pedirle al Señor? ¿Hay misericordia en el Señor? Sí, hay misericordia, pero es la parte que debemos de entender. La justicia de Dios es lo que debemos de entender. Y debemos de esforzarnos para tener una postura digna ante el Señor cuando hacemos oración, hermano. Muchas veces la oración la menospreciamos, y a veces no porque lo digamos con nuestra actitud. A veces no hay disposición, tenemos tiempos de oración y no nos preparamos para la oración. Yo me imagino y visualizo a Javes cuando hizo esta oración. Tú, amigo, hermano que me escuchas, imagínate en qué posición, en qué situación, en qué actitud estaba Javes cuando hizo esta oración. Había verdaderamente una comunión con Dios, porque fue muy concreto. Te ruego que me des tu bendición, ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me haga daño. Mira, mira qué tremendo, porque son 1, 2, 3, 4. Son 4 renglones y una oración tan poderosa. ¿Y por qué te digo poderosa? Porque dice en la parte final del versículo 10, y le otorgó Dios lo que pidió. No dice lo escuchó Dios, porque se da por un hecho que si lo otorgó, Dios lo escuchó. ¿Dios escucha nuestras oraciones, hermano? Sí, pero no a todas responde. Y puede venir un cuestionamiento en tu vida, una interrogante, una incertidumbre. ¿Y por qué no me contesta el Señor? ¿Por qué mi oración no pasa del techo, verdad? Y pasa, y sigo orando, y pasa el tiempo, y no, el Señor no concede lo que le estoy pidiendo. Y viene a veces hasta un enojo en tu corazón. Pero habría que preguntarse qué tan digno o de qué forma te has preparado para dirigirte al Señor. Es importante que nos examinemos, hermano. El apóstol, yo siempre hago mucho énfasis en eso. El apóstol Pablo constantemente nos está diciendo, examínate a ti mismo. En alguna ocasión estudiamos, ¿verdad? El salmista no solamente dice, se examinaba a sí mismo, sino decía, Señor, examíname. Y eso es lo que debemos de hacer para que nosotros encontremos verdaderamente la forma de dirigir nuestra oración al Señor, de la misma manera que lo hizo Javes. Vamos a hacer una pequeña pausa
y enseguida regresamos. Este cántico nuevo en nuestras bocas, Señor. Nuestros corazones están agradecidos, Señor. Recibe nuestra alabanza. Has llenado mi vida con las aguas de tu amor. Lo has derramado en mi corazón. La paz que me da siempre nuestra alabanza, Señor, será para ti, aquel que es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la majestad. Aleluya. Estamos de regreso, amados hermanos y amigos, y mencionamos la contundencia verdaderamente de la oración de Jabes. Vamos a hacer mención nuevamente de la misma. Te ruego que me des tu bendición, ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no me haga daño. Decíamos que es contundente porque a pesar de ser breve, fue una oración que tuvo el impacto necesario para que el Señor de manera contundente concediera a Jabes lo que estaba pidiendo. La oración, aun cuando es corta,
es de mucha contundencia y encierra una gran importancia y una gran esencia. Ya la hemos estado analizando. Y yo creo que todos deberíamos de hacer esta oración pidiendo a Dios ensanche los límites de nuestro disfrute de Cristo. Es importante, amigo hermano que me escuchas, que pongamos énfasis en estarnos examinando constantemente, porque muchas veces la oración la tomamos como algo cotidiano, como algo, como un protocolo, y no consideramos que verdaderamente el tiempo de oración es algo muy especial. Deberíamos de prepararnos para la oración, deberíamos de verdaderamente buscar una comunión con el Señor. Muchas veces oramos y terminamos repitiendo solamente frases, cuando lo que debemos recordar que es una conversación con el Señor. Es una conversación por la cual el Señor nos escucha. Pero en el caso de Jabes, no solamente lo escuchó, sino que le respondió. Dice la parte final que el Señor le concedió lo que él estaba pidiendo. Qué importante entonces es que nosotros tengamos ese anhelo en nuestro corazón de buscar verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a buscar? Verdaderamente cuando nosotros tenemos el anhelo de conocerle, de conocer su justicia, de conocer su bondad, de conocer su misericordia, todos los atributos que tiene el Señor. Es una bendición que varios pastores están aplicándose en tiempo en explicar los atributos del Señor, ¿verdad? De Dios. ¿Para qué? Para que nosotros verdaderamente lo conozcamos. Es que ahí es donde viene un gran problema en nuestra vida. Creemos que conocemos a Dios y muchas veces no lo conocemos. La misma justicia de Dios no la conocemos. Confundimos la bondad bajo el concepto del mundo con la bondad de Dios, con la justicia de Dios. Yo creo que es bien importante tomar esa parte para desarrollar un tema, porque es bien importante conocer que la bondad de Dios no es la misma que la bondad humana. Y la justicia de Dios es tremendo conocerla. Eso es bien tremendo que nosotros a veces solamente nos conformamos con conocer superficialmente a Dios y no nos preocupamos por conocerle verdaderamente. Siempre, amigo hermano que me escuches, cuando tú amas a algo, a alguien, buscas conocerle. Y la pregunta aquí sería, ¿cuánto nos hemos preocupado por conocer verdaderamente a Dios? Mira, se me hace importante recurrir a la palabra en Efesios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios si no le conocemos. Tenemos que entender el amor, ese amor que excede de todo conocimiento. Cuando nosotros no entendemos el amor del Señor hacia nosotros, no podemos dar ese amor hacia los demás. Mira, hay una porción de la palabra que dice que la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos. Y aquí la pregunta que debes de hacerte y que yo debo de hacerme es si verdaderamente amamos a todos los hermanos. No dice a algunos hermanos, dice a todos los hermanos. ¿Cómo vas a lograr eso? ¿Cómo voy a lograr eso? Conociendo el amor de Dios. Si nosotros no lo conocemos, no vamos a poderlo dar de la manera que Él nos pide. Entonces, dice el versículo, me llama la atención el versículo 19, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es importante entonces que todos deberíamos de hacer la oración de la manera que la hizo Jabes, pidiendo a Dios que ensanche los límites de nuestro disfrute
de Cristo. Mira, muchas veces oramos y no recibimos lo que estamos pidiendo, ¿verdad? En la oración. Y podemos poner a un ejército a orar, ¿verdad? Pero si no lo estamos haciendo de manera adecuada, si no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, no vamos a recibir nada de parte de Dios. Así le pidamos a todos los pastores, le pidamos a todos los ministros, le pidamos a toda la iglesia que ore. Si no lo estamos haciendo de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su soberanía, no vamos a recibir nada, y lo que puede pasar es que haya frustración en tu vida. Mira, vamos a ver en Santiago, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces, amigo hermano, que me escuchas, pedimos conforme a nuestros deleites, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra carne. Y muchas veces lo hacemos de manera incorrecta. Y no nos preocupamos por pensar o buscar si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos ajustar la palabra para nuestra conveniencia, hasta para los deleites de nuestra carne. Y mira qué tremendo. Y muchas veces puede haber desilusión. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo concede, Señor? ¿No? El Señor sabe de qué tiene necesidad. El Señor sabe de qué tengo necesidad. El Señor sabe hasta dónde debe darte. El Señor sabe cuándo no debe darte. En estos tiempos difíciles pudiéramos pensar y pedir que las cosas fueran de otra manera. Como algunas corrientes doctrinales pues decretan, ¿verdad? Decretan en oración y dicen y creen que lo que ellos dicen se va a cumplir. Porque lo hacen de esa manera. Hasta soberbia hay en su oración, ¿verdad? O en lo que ellos pretenden que sea su oración. Y no se entiende que el poder es la palabra de Dios. Cuando tú oras conforme a la palabra de Dios, se va a cumplir, porque es la soberanía y la decisión de Dios, la voluntad de Dios. Pero muchas veces no tomamos en cuenta lo que Dios quiere hacer en ese momento y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Muchas veces se ora por un enfermo, se decreta incluso sanidad, y aparte de que se pone en evidencia tu comunión con Dios cuando no se cumple, pues incluso estás tratando de manipular a Dios, ¿verdad? Y a la gente que te escucha, ¿verdad? La palabra de Dios es la que se cumple, no lo que nosotros decimos o lo que nosotros viene a nuestra imaginación o viene a nuestros deseos o a nuestros pensamientos. ¿Y sabes por qué no se concede? Porque no es conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de invocar la misericordia de Dios y que se cumpla la voluntad y el plan que Dios tiene para cada persona. Porque si fuera de otra manera, entonces no habría enfermos, hermano, todos se sanarían. Irías, oras, declaras sanidad y esa persona sana. Y sabemos que no es así. No es así. ¿Y sabes por qué? Porque no lo hacemos de manera correcta. Porque a veces nos excedemos en estar prometiendo algo que no está en nuestras manos. La sanidad, la salvación de una persona no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces por eso es importante que nosotros entendamos que a veces Dios va a conceder algunas cosas y a veces no. Le decía yo a un hermano, ¿tú le concedes todo a tu hijo? Y él me decía, pues no, le digo, así es Dios. Dios no te va a dar todo. Y a veces tú le quieres conceder algo, todas las cosas que te pide tu hijo, y le haces un daño. Dios no te concede todas las cosas por tu bien, porque Él sabe lo que te puede hacer daño. A veces tú le puedes pedir algo material y eso te va a llevar a alejarte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la comunión con Dios para que seamos realmente cuál es su voluntad.
Entonces dice el versículo, pedís, pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Habría que ver de dónde nacen esas peticiones. Mira, es importante ver lo que dice el versículo del mismo capítulo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde nace lo que estás pidiendo? ¿De tu egoísmo, de tu codicia? ¿O realmente es algo que nace de tu corazón, nace de un corazón agradecido, sometiéndote a la voluntad de Dios? ¿Por qué se me hace muy importante platicar esta tarde respecto a este tema, amigo hermano que me escuchas? Muchas veces podemos estar en oración en estos tiempos y estamos a veces orando de manera inadecuada, de manera incorrecta. Tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces podemos orar por la sanidad de alguien y hasta podemos, en nuestro afán de querer agradar al hombre, prometer algo que no está en nuestras manos. Es la misericordia de Dios la que va a sanar a una persona. Es la misericordia de Dios la que va a permitir que este problema de pandemia se quite. Es la misericordia de Dios la que va a marcar el momento en que ya empiece una vida como se determinará conforme a la voluntad de Dios. Porque nada sale de su plan. Todo es conforme al plan que Él tiene determinado. Eso que está pasando, ya lo hemos platicado, es una consecuencia de la maldad del hombre. Y hay una serie de situaciones que a veces dicen una cosa y a veces unas o dicen otras, y puede llegar a haber una confusión porque pues ya no sabes ni a quién hacerle caso, ¿ah? Pero te digo una cosa, hazle caso al Señor, hagámosle caso al Señor. Hay un tiempo, hay que cuidarse, pero también no hay que dejar que haya miedo en nuestra vida, que haya temor. El temor nos puede limitar, el temor nos puede inmovilizar. El temor es la mayor arma que puede tener el enemigo en este tiempo. Tenemos que tener prudencia, sí, está bien, pero también tenemos que entender que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida, que Dios nos respalda. Y si dentro del plan de Dios está que alguien de nosotros contraiga ese virus, pues será el plan de Dios, ¿verdad? Y con un propósito. Pero hay que ser valientes. Pero siempre bajo la voluntad, bajo los principios, bajo los mandamientos de Dios. Buscar de Dios, buscar tener una verdadera comunión con el Señor. Pidamos con sabiduría. A veces la idea es satisfacer los deseos de nuestra carne. Queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Es un tiempo difícil. Sí, es un tiempo difícil. Es un tiempo difícil por la salud, primeramente. Pero viene un tiempo difícil también por una cuestión económica, por cuestión de escasez. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Quién es tu proveedor? Si vas a la palabra te va a dar la firmeza de que el Señor nunca va a dejar que un hijo suyo mendigue pan. Y el Señor nunca va a quitar la provisión que tiene para ti y para mí. Tenemos que confiar en el Señor y orar de manera correcta. No podemos manipular la voluntad de Dios. El Señor es soberano. A veces viene un cuestionamiento en nuestra vida, ¿y por qué allá sí y aquí no, verdad? Ya lo platicamos en un programa anterior. Cuando entras, leímos el Salmo de Asaf, ¿verdad? Me decía que hasta que él entró al santuario entendió. Te digo una cosa, Jabes entró al santuario de Dios. Y por eso tuvo la capacidad de hacer esta oración, que era una oración breve, ya lo hemos platicado, pero contundente. Contundente porque en la parte final el Señor dice que le concede lo que le está pidiendo.
Y le pidió con sabiduría. Porque no le está pidiendo cosas materiales, no le está pidiendo otra cosa, le está pidiendo, dice, dame tu bendición. Ensancha mi territorio, ya platicamos de eso. Que tu mano esté conmigo. Si el Señor está contigo, hermano, tienes todo. Si el Señor está conmigo, tenemos todo. A veces nos ponemos a quejarnos y a decir, ¿por qué pasa esto? Y si decimos mejor, todo está bien, porque Dios está conmigo. Aunque pasen ese tipo de cosas, aunque esté pasando esta situación mundial y que esté pasando todo eso en nuestro país, puede ser que sea cierto todo o haya falsedad en algo, de todos modos está pasando algo. De todos modos hay enfermedades, de todos modos hay muertos, de todos modos hay gente que está perdiendo muchas cosas. Pero tenemos que tener confianza en el Señor. Hay un plan. Y en ese plan perfecto estamos tú y yo. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Pero tenemos que buscar de su presencia, hermano. Tenemos que buscar de su presencia. La pregunta aquí sería que tú te hagas y que yo me haga. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Porque si no, solamente estamos repitiendo palabras, hermano. Orar es una conversación que tienes con el Padre. Como el hijo que le solicita al Padre algo, ¿verdad? Pero con conocimiento. Hay cosas que nosotros cuando éramos jóvenes, le pedíamos, no, ni siquiera le pedíamos a nuestro papá, ¿verdad? Porque sabíamos que nos iba a decir que no. No iba a llegar con mi papá, me dejas, digo, por decir algo, ¿me dejas drogar? Pareciera muy coloquial lo que te estoy diciendo, amigo, hermano, que me escuchas, pero pues, lógicamente el papá te iba a decir que no, ¿verdad? Si te atrevías a irle a pedir algo. Porque era, dicho sea de paso, eran otros tiempos, ¿verdad? Pero si te atrevías a irle a pedir algo era porque sabías que existía una gran posibilidad de que te iba a dar permiso. Pero si tú te ibas a dirigir para pedirle algo que te iba a decir que no, ni siquiera te ponías a hablar con él. De la misma manera con nuestro Señor, hermano, hay cosas que no tenemos por qué pedirle porque no sabemos que no es su voluntad, que no está en su palabra. Hay cosas que no va a evitar el Señor en nuestra vida, que tenemos que pasar. Hay pruebas, tribulaciones que tenemos que pasar. Y el Señor no las va a evitar en nuestra vida, hermano. Nos va a fortalecer y va a estar con nosotros. Y va a ensanchar nuestro territorio. Y va a estar su mano con nosotros. Pero las pruebas las tenemos que pasar, las tribulaciones las tenemos que pasar. Es importante que nosotros revisemos, examinemos cómo estamos con el Señor. Y no te angusties, amigo hermano que me escuches. Ni te angusties, ni te deprimas, ni que tengas miedo, ni tengas temor. Ni que haya desánimo. Porque esas son las herramientas, las armas que utiliza el enemigo para destruirnos. Y hacer perder fe. Hacer perder tu fe. A mí me llama la atención que está habiendo una serie de situaciones que están pasando que puede prestarse a confusiones. Se está predicando mucho, se está compartiendo mucho la palabra, pero hay muchas cosas que están dando de manera inadecuada. Hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, que todo sea conforme a la palabra, que todo sea bíblico. No podemos guiarnos con una doctrina falsa, algo que no sea una sana doctrina. Hay momentos, hay mucha sensibilidad en la gente, y la gente puede recibir la palabra de una manera adecuada y puede estar
haciendo caso a una falsa doctrina. Tenemos que aplicarnos a nosotros que tenemos esa gran comisión por parte de Dios, pero hacerlo de manera correcta, pidiendo la guianza de Dios. Hay obras que son guiadas por Espíritu Santo y hay obras que no. Hay obras que son conforme al árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Como se guiaba el mundo, o como se guía el mundo que no conoce de Dios. Y hay cosas que son guiadas por Espíritu Santo. Hay muchas veces que se puede uno exceder en fe, en una fe equivocada, y puede uno descuidar su salud. Tenemos que ser prudentes. No tener miedo. Ser prudentes. Nos platicaba a alguien, ¿no? Un hermano, y me decía, no, yo tengo un Dios poderoso. Le digo, amén, es cierto, tienes un Dios poderoso y tengo yo un Dios poderoso. O sea, no va a pasar nada. No me va a pasar nada, y si me voy a morir, me voy a morir. Le digo, sí, está bien lo que dices, pero ¿sabes qué, hermano? Ten amor a los demás. Ten amor a los demás, porque tú también puedes ser un transmisor, y hay una serie de situaciones que tenemos que tener cuidado, ser prudentes. Es muy importante. Cuidar nuestro sistema inmunológico es muy importante. No estar encerrados plenamente, porque eso nos puede causar daño. Pero tener mucha precaución. Sobre todo confiar en el Señor. Estos tiempos difíciles, hermanos, los vamos a pasar. Y te digo una cosa, vamos a ser más fuertes. Tenemos que estar listos. Debemos estar felices, contentos, esperando que el Señor ponga la solución a todo esto. Vienen tiempos difíciles, hermano, pero el libro de Santiago nos enseña que las pruebas las debemos recibir con gozo. Aquí es donde se ve nuestra fortaleza, hermano, en las pruebas y en las tribulaciones. Aquí se va a ver de qué, o se está viendo de qué o qué ha hecho Dios en nuestra vida. Mantengámonos firmes, busquemos de Dios, cuidemos nuestra comunión con Dios, y de la misma manera que Jabes tuvo esa llenura del Espíritu Santo para poder tener esa comunión con Dios, tuvo esa capacidad de expresar esa oración con tanto poder. Es la misma capacidad que el Señor va a permitir en nuestra vida, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé su bendición, que ensanche nuestro territorio, que su mano siempre esté con nosotros y que nos libre de todo mal. Que el enemigo no nos haga daño, hermano. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, solamente queda despedirnos, pidiéndole a Dios que nos siga dando fortaleza, que nos siga dando sabiduría, llenándonos de gozo en nuestro corazón, que busquemos más de su presencia y que busquemos verdaderamente tener esa comunión verdaderamente con Él, que aprendamos a conocerlo realmente. Que Dios te bendiga, nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.